Les voy a presentar entonces a nuestro panel, aprovechando que ya estamos en esto. Y primero tenemos a don Alfredo Trujillo, que él es corredor público número 65 de la Ciudad de México. Es también socio director de la firma Trujillo Betanzos y Asociados. También es director de una editorial, la editorial TVIA SASB, y director de la revista de Correduría Pública. Él tiene varios estudios, principalmente en la carrera de Derecho, en la Escuela Libre de Derecho, y tiene grado de especialista de Derecho Empresarial por la Universidad Nacional Autónoma de México. En segundo lugar tenemos al notario Tom Pérez Fernández del Castillo, que todavía no llega, aunque nos han avisado que ya llega. Es un notario plenamente conocido. Él también tiene una institución educativa y tiene larga experiencia en este tema. En tercer lugar, de alguna manera representando el punto de vista de los centros cambiarios, tenemos a la contadora pública María del Carmen Medina. Ella es egresada de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y actualmente coordina el área de servicios financieros, fiscales e inmobiliarios. También es directora del grupo especializado de centros cambiarios y verdaderamente es experta en el tema de centros cambiarios. Ella tiene una pequeña presentación cuando sea su momento, en donde nos presentará un poco el punto de vista de lo que ya estaba pasando antes en los centros cambiarios y qué es lo que ahora están sujetos a realizar. Como cuarto expositor tenemos a don Arturo Alberto Angulo. Él es presidente de la firma Angulo Flores y Asociados, fundador de la selección de mediadores SC, es egresado de la UNAM y tiene unos estudios de posgrado en la Universidad de Barcelona. Él es principalmente mediador certificado número 15 por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Y por último, pero no al final, tenemos a la maestra María de la Luz Núñez Camacho. Ella es licenciada en Derecho también por la UNAM, con estudios en Finanzas Públicas, maestra en Ciencias Penales por el INACIPE y ha tomado diversos cursos de lavado de dinero. Vale la pena mencionar que la maestra Núñez ha participado desde ya hace mucho tiempo en todo el tema de lavado de dinero, cuando estábamos apenas en los temas de GAFI, cuando estábamos en los temas de iniciar e incorporar estos temas en la Secretaría de Hacienda. Y aunque ella viene representando un poco el punto de vista de los evaluadores, le pedí hace unos minutitos que también nos compartiera sus experiencias como parte del grupo de gente que ha estado muy metida desde hace mucho tiempo en este tema de lavado de dinero. Pues podemos empezar, si quieres, con tu punto de vista, mientras esperamos al señor notario. Bueno, ¿ya me oyen? Perfecto, perdón, me soy muy malo en estas cosas. Bueno, pues antes que nada agradecer la invitación al grupo de fedatarios, a Canaco, a todas las instituciones que organizaron esto. Gracias por la invitación a participar y dar el punto de vista, pues no de los corredores públicos, sino de un corredor público, mi pequeño punto de vista sobre este tema. Y creo que la ley nos sirve para que la correduría pública reflexione en muchos temas. Uno de ellos es entender qué cosa es un corredor público. Creo que lamentablemente, por culpa de nosotros como institución, muchas veces nos relacionan con el tema de fe pública únicamente, nos ven únicamente como fedatarios públicos, cuales limitados a un campo de acción, que es el tema mercantil, y dentro de ese tema mercantil, con algunas excepciones, por culpa de nosotros, no nos conocen de otra manera en muchos lugares, y ese es el problema que originalmente tiene la ley. Y ahorita brevemente comentaré por qué. Primero quisiera que entendiéramos, intentar explicar qué cosa es un corredor público. Un corredor público, más allá de ser un fedatario o incluso más allá de ser un abogado, un corredor público es un intermediario, es un mediador entre los comerciantes, un facilitador. Esa idea me la robo de mi querido Alejandro Ruiz. Es un facilitador de negocios, un auxiliar del emprendimiento en materia comercial. Esa es la idea. Y además, este facilitador tiene en forma accesoria tiene la función de fedatario público en ciertos casos,
y la función valuatoria. Entonces, entendiendo así lo que es el corredor público, cuando me decían que platicara sobre en qué le afecta la ley, pues la ley le afecta absolutamente en todo. Todas las fracciones son aplicables al corredor público y el corredor público tiene importancia en cada una de ellas. ¿Por qué? Porque su principal función es la de asesor. Entonces, puede estar relacionado, ya sea él o sus clientes, en todas y cada una de las fracciones que habla el artículo 17. Y en ese sentido, yo creo que la principal asesoría que el corredor público debe dar a sus clientes es algo muy simple: andar cargando la credencial del IFE a todas partes. Es lo primerito que tenemos que hacer. Tenemos que llevarla y tenemos que acudir a hacer transacciones a lugares legales. En la ponencia anterior nos decían de nosotros como sujetos vulnerables que hacemos actividades vulnerables, que tenemos que poner mucha atención en los clientes, en las actividades que realizan, que tenemos que andarlos checando. Sí, pero visto desde el otro punto de vista, nosotros como clientes, que somos la mayoría, como clientes, debemos tener cuidado a qué negocio vamos. Y les voy a decir por qué. Porque estamos viendo el problema o el trabajo en exceso que vamos a tener nosotros de recabar información, de dar avisos, de ver quién demonios está contratando con nosotros. Sí, pero piensen que todos ustedes, todos nosotros, vamos a estar dando información personal, nos lo van a estar requiriendo. Ya nos lo dijeron en la ponencia anterior. Si no damos la información, la operación no se celebra. Entonces vamos a estar dando una información que va de la mano con el aviso de privacidad, con la protección de datos. Debemos pedir el aviso de privacidad a todo aquel que le estemos entregando datos. Y debemos ver qué van a hacer con esos datos que estamos dando. Ya nos platicaron de todo el problema de las autoridades, de que la autoridad se va a enterar de todo lo que yo hago. Sí, está bien, en el mejor de los casos. Pero ¿cuál es el problema de que se filtre esa información, de que no haya un control en términos de la legislación en materia de privacidad y sean vulnerables nuestros datos? Entonces, esa es la primera asesoría que debemos dar. Esta ley llegó para quedarse. No podemos decir que no nos gusta. En todo el mundo está. Esto se hace. En España tuvo grandes éxitos en el tema del terrorismo, pero ya llegó. Entonces, y no va a irse. Entonces tenemos que trabajar para adecuarnos a ella y para colaborar con el Estado en su funcionalidad. Que si es justo o no es justo que tengamos que hacer eso, no lo sé. No soy filósofo, no soy sociólogo. Lo único que soy un humilde corredor público que sabe que tenemos que cumplir esta ley porque está así y vamos a colaborar con el Estado. Estamos hablando de 10,000, y el año pasado leía hoy por la mañana 10,000 millones de dólares de dinero ilícito en el tema de lavado de dinero. Eso es cercano al 3% o más del 3% del Producto Interno Bruto. Estamos ante una situación que debemos preocuparnos. Y ya entrando a lo que es el corredor público, bueno, lo primero que debemos hacer es registrarnos como sujetos de actividades vulnerables. Somos sujetos de actividades vulnerables por donde le quieran ver, no hay una salvedad, en todos los casos lo somos. Y bueno, como ya lo habíamos visto, el corredor público tendrá que elaborar una política de identificación de los clientes y hacer el archivo para cada uno en relación, evidentemente, a las operaciones vulnerables. Y cuando estamos hablando de fe pública, en los casos en que podemos intervenir en fe pública, tenemos, bueno, que preguntar a los comparecientes, en el caso de las operaciones vulnerables, si existe un beneficiario controlador. Tenemos que dar el aviso, ya sea que escojamos en un formato especial o en términos de la legislación fiscal federal, que es el caso del declaranot. En casos particulares donde intervendríamos, podría ser el caso de la mediación, se habla en el caso de las constructoras y también la intermediación inmobiliaria. Estamos hablando de 8,025 salarios mínimos, eso es $500,000 de pesos aproximadamente. Tenemos que dar el aviso. Un caso
importantísimo e interesante el tema de la evaluación. Y por eso les decía que es el gran problema que tiene la Correduría Pública de identificarse únicamente como fedatario público cuando la fe pública es solamente una pequeña función que la tiene en forma accidental, cuando su principal labor es la mediación. La ley comete un error al decir que los corredores públicos tienen la obligación de dar aviso cuando hagan avalúos arriba de tal monto. ¿Por qué? Porque hay un complot terrible en contra de los corredores públicos. No, hombre, la razón fue porque el legislador decía, esos son fedatarios, pues los avalúos también los hacen con fe pública. Así de fácil fue el error. Y no, el avalúo, un corredor público, el avalúo que hace es simplemente una opinión técnica, igual de importante y tiene la misma validez que el que puede hacer otro perito reconocido por el Estado. Ni más ni menos, es una opinión técnica, no es una certeza, puede estar equivocado. Entonces, no actúa con fe pública. Eso lo corrige el reglamento corrige a la ley. Si es inconstitucional o no, no lo sé. Bueno, sí lo sé, pero no importa. Sí, ahorita van a decir que cómo acabé la carrera. No, sí es inconstitucional, pero a nosotros somos particulares que el reglamento nos está dando un beneficio. Te dice el reglamento, lo corrige diciendo que en avalúos tendremos que dar el aviso cuando actuemos con fe pública. ¡Qué maravilla! ¿En qué casos son? Ninguno. No existe. ¿Sí? Tampoco, nunca actúo con fe pública. ¿Sí? De la misma manera que cuando desayuno no desayuno con fe pública, cuando hago un avalúo tampoco lo hago con fe pública. Entonces, nunca un corredor público tendrá que avisar en este caso. En casos de subasta, de obras de arte, pues tenemos que actuar, tenemos que dar aviso como cuando actuemos en subastas, porque es una de las características del corredor público, cuando esté arriba de, creo que son 120,000 pesos aproximadamente, tenemos que dar el aviso. El caso de la fe pública, en nuestro caso, no les puedo contar el chisme de cuál es la razón de que en nuestro caso tengamos que dar aviso siempre. Me gustaría decir que hubo un complot terrible y demás. No, porque me encantaría contar eso, pero les cuento el chisme. Fue porque no se nos ocurrió ir a cabildear la ley. ¿Sí? No nos avisaron que había que cabildearla. Entonces, pues la razón es tan simple como que a nosotros como gremio se nos pasó, ni nos enteramos. Pero bueno, pues tenemos que dar el aviso en constitutivas y cualquier modificación patrimonial. No pasa nada, hay que hacerlo y es el trámite sencillo, es un trámite administrativo más, tenemos que hacerlo en esos casos. Y operaciones sobre bienes muebles superiores a 8,025 veces el salario mínimo, vuelvo a lo mismo, será $500,000 de pesos. Debemos de identificar la forma de pago y también en modificaciones de fideicomisos y créditos mercantiles, también tenemos que hacerlo siempre, en todo caso, claro, en los casos que podemos actuar, cuando no hay inmuebles y que sean mercantiles. En esos casos siempre tenemos que dar el aviso. Esa norma solo sirve si trabajamos juntos. Si los corredores públicos trabajan de la mano del Estado, trabajan de la mano de los otros involucrados, de notarios, de contadores, de abogados, de empresarios, solamente en esa medida servirá. Hace rato veíamos el caso de la HCBC. No sirve de nada esta legislación si no trabajamos todos para erradicar la corrupción. Finalmente, bueno, mi último comentario, porque siempre me alargo, 1000 perdones, en cuanto a las sanciones. Mi madre me enseñó algo de chiquito, me dijo que cuando viera en una ropa una etiqueta que decía lávese en seco, lo creyera porque era en serio. Lo mismo aquí, las sanciones son en serio. Podemos perder la habilitación, los corredores públicos, por incumplimiento reiterado, y las multas pues no son chistosas, las multas son muy importantes y podemos perder la habilitación. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad por parte del Estado. La habilitación, que está padrísimo, el sellito y todo eso, pues implica una gran responsabilidad por parte del Estado y por eso la sanción es de esa envergadura. Y bueno, pues no me queda más que agradecer y pedir disculpas por haberme ofendido.
Miren, la parte que más me gustó fue el efecto de la luz. ¿Vieron cómo era el oscurantismo? Pues empezó a iluminar y ahora ya está completamente iluminado. A ver qué otra cosa se nos ocurre ahora. Alfredo, muchas gracias. Seguimos con Arturo para seguir un poco y bienvenido al señor notario. Nos avisaron que llegaba tarde y todo, pero bienvenido. Sí, buenas tardes a todos. Soy Arturo Angulo. Quiero agradecerles precisamente a todos los organizadores por la gran convocatoria que tuvieron el día de hoy. Felicidades de veras, Alejandro, y a todos los que en ello colaboraron. Soy mediador privado, certificado por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. La invitación obedece evidentemente esta ley, y los que estamos aquí van dirigidos sobre todo a aquellos que tienen fe pública, como los notarios y corredores. Sin embargo, sorprendentemente, ustedes saben que ingresó a la Constitución hace algunos años el tema de la mediación privada para resolver los conflictos, técnicamente apoyando un poco al Tribunal Superior. Esto es en todo el país. Mi opinión muy personal, a reserva de que aquí hay un maestro también en mediación, el doctor Otón. El Distrito Federal va muy avanzado a comparación de algunos otros estados. Y uno de esos avances es que salió un decreto en el cual a los mediadores privados, y públicos, pero privados sobre todo, certificados en el DF, tenemos ya fe pública en algunos eventos y alguna característica obviamente diferente a los corredores y a los notarios. Por lo tanto, evidentemente esta ley en días próximos y en operaciones consecuentes seguramente también va a estar ligada con nuestra actividad al momento de certificar y llevar a cabo algunas mediaciones ante el Tribunal Superior de Justicia a través del Centro de Justicia Alternativo. Y es exactamente en las mismas consideraciones. Creo, y es mi opinión también personal, que esta parte de la ley se desfasa un poco, porque igual vamos a tener que hacer algunos convenios que superen esas cantidades, algunos convenios ratificados de reconocimiento de adeudo, en fin, algunas operaciones de ese tipo. Y sin embargo, y tomando un poquito los temas que han manejado anteriormente y saliendo en un poco en cuanto a los temas vulnerables, que también considero se le fueron de un lado a la ley, son algunas actividades con algunas compañías de seguros que están utilizando precisamente estas personas para efecto de lavar esos dineros, ¿no? Como ustedes saben, hay algunos seguros o tipos de seguro, que bueno, no entro a ese tema, en el cual podemos ir aportando algunas cantidades de dinero para tipos, llamémosle, de inversión, que son totales. Y bueno, es una parte en donde estas gentes están tratando de precisamente lavar esos dineros para posteriormente cobrarlos en algunos tiempos, ¿no? Entonces yo creo que en un futuro debe haber algunas modificaciones a la ley y ir abarcando seguramente todos estos temas, ¿no? Comentaba con algunas gentes involucradas que de verdad creo, y es mi opinión también muy personal, no de mediadores, que debemos de al final cumplir con esta ley. Seguramente va a haber algunos recovecos en su momento a favor u otros en contra o algunas modificaciones, pero al final, como decía el corredor, nuestro compañero, pues la vamos a tener que seguir. Nos cuesta un poco más de trabajo, algunas consideraciones de fiscalización, pero pues vamos a tener que hacerlo. De verdad, muchísimas gracias y yo estoy a sus órdenes. Arturo, muchas gracias. Sería el turno de María del Carmen Medina, por favor. Creo que tienes preparada una presentación. Si pudiéramos... Esa no es, ¿eh? No importa. Muy bien, nuevamente, buenos días a todos, sean bienvenidos. Agradezco la convocatoria que hicieron, a que pudiera compartir con ustedes algunas experiencias que hemos tenido como sujetos obligados. De hecho, esta ley directamente que estamos comentando el día de hoy, no nos atañe como centros cambiarios,
nosotros tenemos un marco regulatorio dentro de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, en el cual ya se establecen las obligaciones a las cuales ingresarán los que desempeñan, aquí mis compañeros, actividades de mediación, de fe pública, y que les implica elaborar manuales. Los centros cambiarios, dentro del artículo 81A, establecen sus obligaciones en cuanto a la compraventa de divisas, las operaciones que pueden llevar a cabo. En cuanto a compraventa de divisas, cheques de viajero, exactamente ese es el punto, una de las actividades vulnerables que están manejando aquí y que de alguna manera ya tenemos nosotros previsto dentro de nuestro marco normativo y que sin embargo se reitera en esta ley en cuanto a dar avisos e identificar al cliente. Definitivamente no es una actividad, la identificación del cliente no es algo que todo el mundo maneje, sobre todo hablando de los nuevos sujetos obligados. Esto implica el requerir información adicional a nuestros clientes que por lo general van única y exclusivamente a hacer una operación, y estamos hablando cuando van a comprar un coche quizás, que lo único que le piden es para elaborar la factura y cosas de esas. Ahora va a tenerse que hacer todo un cuestionario sobre lo que es sus actividades, de dónde proviene el dinero, pero aquí no es, ahí no termina todo. Si el señor le da dinero a la señora para que compre un coche, la señora va a comprar el coche, pero el dinero no es de ella, el dinero es del esposo. Entonces va a tener que identificar al esposo. Y entonces ya no nada más van a tener los datos de la señora, sino también del esposo y las actividades del esposo, más el domicilio, y esa información va a ir a parar a Hacienda. Y hoy ahí entramos en otro tipo de problemas que implican ya no nada más a la señora, sino también al señor. Y bueno, ya no nos quedemos en el hecho de que el señor le dio dinero a la esposa para comprar el vehículo, sino que también le pueda comprar a sus hijos, ¿no? Bueno, algunas veces también se dan casos, y sobre todo en efectivo, entonces cosas de eso. Muy bien, entonces esas son parte de las nuevas obligaciones. Directamente a los centros cambiarios, ¿qué les va a implicar? El hecho de poner a estas gentes que ahora desempeñan actividades vulnerables y que constituyen a lo mejor parte de nuestro mercado cotidiano, el ponerla de un riesgo como un cliente normal, pasarlo a un medio riesgo o alto riesgo. Entonces, esto va... Gracias. ¿Qué hacen los centros cambiarios para prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita? Como les comenté en un principio, ya tenemos un antecedente, ya estamos viejos en esto de elaborar manuales en los cuales tenemos una serie de datos que solicitar a los clientes, a los usuarios. Y podemos platicar acerca de que los usuarios que nosotros tenemos muchas veces son de única vez. ¿Por qué? La familia sale de vacaciones, salen a comprar sus dólares en el aeropuerto y es la única vez que nos vemos. O los turistas que llegan a lo mejor por primera vez a México, cambian sus divisas por pesos y en ese momento jamás los volvemos a ver. Sin embargo, tenemos umbrales los cuales debemos respetar y hacer la identificación respectiva. En algún momento se pensó o la autoridad quiso que fuera a partir de $1, situación que vemos muy complicada porque eso definitivamente, aparte de la carga administrativa que implica, digo, es totalmente fuera de contexto, ¿no? Perdón, también soy poco hábil en esto del manejo de los... Muy bien, como les comentaba yo, en el marco legal que nos rige a nosotros, que nos rige como centros cambiarios, está dentro de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, en el artículo 81A, y nosotros somos uno de esos híbridos. Somos sociedades anónimas, pero tenemos que buscar un registro dentro de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que es la que nos regula, porque hacemos una actividad auxiliar del crédito, pero somos sociedades anónimas y obviamente mercantiles. La ley establece una serie de disposiciones, una serie de obligaciones, las cuales están contenidas en este artículo, que como les comentaba es la compraventa de billetes y piezas acuñadas, metales comunes.
Aquí entramos en otro punto, metales. Dentro de la nueva ley se establece que todo lo que tenga que ver con la compra-venta de metales, piezas acuñadas y demás, también va a ser motivo de una actividad vulnerable. Entonces, nosotros tenemos que hacer la corrección dentro de nuestro marco y de nuestra matriz de riesgos para poder ubicar a las personas o nuestros usuarios que tengan esa actividad dentro de un riesgo diferente al cual teníamos considerado. En lo que se refiere a cheques de viajero, los montos los tenemos perfectamente ubicados dentro de la ley, ya fueron comentados por los expositores anteriores, y en lo que se refiere a las monedas, estamos sujetos a los umbrales establecidos ya por la ley. Los cheques de viajero están ubicados única y exclusivamente los que compramos a terceros, los usuarios que llegan a vendernos sus cheques de viajero y que posteriormente nosotros hacemos llegar a los bancos. Nuestro manual, que además tenemos que enviar a la comisión, que tiene que ver con las políticas de identificación y conocimiento del usuario, enviar reportes de operaciones periódicos de usuarios relevantes y preocupantes, tal y como los establecen las disposiciones de carácter general, y además ejecutar programas de capacitación, que es parte de las obligaciones que hoy establece a los nuevos sujetos obligados la legislación que tenemos, la ley que tenemos en comento. ¿Quiénes están implicados en todo esto? Pues la Secretaría de Hacienda a través de la Unidad de Valores Banca y Ahorro, que es la que emite la normatividad, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que es la que en nuestro caso nos regula y aplica las disposiciones, y en el aspecto sancionatorio que ya se ha comentado y posteriormente tendremos una ponencia al respecto, la PGR a través de la Unidad de Análisis Financiero de reciente creación, y todo ello enmarcado en las actividades que pudieran dar origen a operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro de las actividades vulnerables y que pudieran implicar algún ilícito al respecto. Yo les agradezco su atención. Gracias, María del Carmen. Les pido la luz otra vez, por favor. El turno sería ahora de la maestra María de la Luz Núñez, por favor. Y aunque nadie me lo pidió, porque no viene al caso, pero me comentan que es también escritora. Entonces, felicidades, porque siempre que la gente escribe en este gran país, merece más. Pues muchas gracias primero por invitarme al foro, en especial a Alejandro. Podemos hablar de lavado de dinero muchísimo, desde por qué se tipificó aquí en México el delito, desde que se incorporó al Código Fiscal y después por qué se pasó al Código Penal, cuáles fueron los compromisos de México, cómo se incorporó al Grupo de Acción Financiera Internacional, y que definitivamente al habernos incorporado al Grupo de Acción Financiera Internacional nos comprometimos a cumplir con esas 40 recomendaciones que después incorporaron otras 9 y que actualmente también fueron modificadas esas 40 recomendaciones. Y bueno, nosotros quisimos entrar a ese grupo y por lo tanto es por lo que estamos ahorita, tardíamente, pero más vale tarde que nunca, porque nosotros nos incorporamos al GAFI en el año 2000 y por lo tanto teníamos que haber cumplido con esas recomendaciones. Sí, pero bueno, hemos ido poco a poco. Aquí mi antecesora les comentaba que ellas tienen ya reglas tanto para las instituciones financieras como para los centros cambiarios, etcétera. Y ahora pues está esta ley donde están los nuevos obligados a informarle, en este caso a la Secretaría de Hacienda, que es donde está la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero comentando y viendo por qué tenemos que cumplir con esta ley, bueno, pues porque ustedes saben que el hecho de que se incorpore aquí en México dinero proveniente de actividades ilícitas y que además
lo que se trató de combatir en primer término fue precisamente el dinero proveniente de la droga, ¿sí? Que ahora después ya hay otros ilícitos que son previos o subyacentes a que se dé lavado de dinero, pero es necesario que haya un delito previo o que haya únicamente indicios. Ahora, aquí la ley nos está obligando a que tenemos que reportar y ¿qué es lo que vamos a reportar? Pues la identificación del cliente, así como las instituciones financieras tienen que tener el know-how de quién es el cliente, también todas las actividades que aparecen como vulnerables tendrán que conocer a su cliente. Va a ser poco a poco, se le va a tener que pedir cierta información, se le va a tener que convencer, pero es importante. ¿Por qué? Porque muchas de las actividades que allí se presentan, pues definitivamente pueden utilizarse para efectos de lavado de dinero. Hablábamos de aquí, de las evaluaciones que hacen los peritos evaluadores. Ustedes saben que para ser perito evaluador, en primer lugar, se tiene que tener el conocimiento técnico, se tiene que tener una cédula y después obtener una patente, una licencia para ser un perito evaluador. Y bien, entonces lo que da el perito evaluador son sus conocimientos, su experiencia, sus habilidades, y es por eso que se busca el perito evaluador. Y si bien es cierto que la ley señala que aquí los corredores únicamente cuando hagan evaluaciones que tengan fe pública tendrían la obligación de informar, ojo, así lo establece la ley y como lo señaló muy bien uno de mis antecesores, lo corrige el reglamento. Pero pensemos lo siguiente, muchas veces los evaluadores, por la atracción que representa que le paguen una buena remuneración, se pone de acuerdo con el cliente. ¿Para qué? Para sobrevalorar o subvaluar el valor del bien, sí, sea el bien que vaya a evaluar. Y eso es un riesgo, ¿sí? Es un riesgo. ¿Por qué? Porque a la hora en que las autoridades competentes realizaran una investigación, ya que el valor del avalúo va a quedar plasmado a lo mejor en una escritura pública, en cualquier otro documento, y hagan una investigación y detecten que no es el valor que debió de haber considerado, atendiendo a su expertise, a esa habilidad y a esa patente que tiene, pues entonces no, se va a ver involucrado, ya que desde el evaluador, inclusive quien tuvo que tirar el documento, si es un documento público. ¿Por qué? Porque pues aquí también tenemos que tener mucho cuidado con quién estamos tratando y los evaluadores también ser muy cuidadosos, porque al final de cuentas dentro de una investigación se va a conocer cuál fue la verdad jurídica, porque un evaluador debe de dar certeza jurídica a quien está pidiendo, al cliente de quien está pidiendo cuál es el valor de ese bien, ¿sí? ¿Por qué? Miren, es muy fácil el pensar que una forma de lavar el dinero es sobrevaluando un bien, ¿sí? Diciendo, este bien vale mucho más de lo que del valor real, del valor del mercado. Y entonces ya allí se puede señalar que el dinero al enajenar ese bien proviene de esa enajenación. Y no es así, a lo mejor ese dinero proviene de otras situaciones, de otras actividades ilícitas. Lo que se está haciendo es darle la apariencia de legalidad. Entonces, tenemos que tener ese cuidado de que el evaluador cumpla con su moral, su oficio, que es el hacer un avalúo real y ajustado a mercado. Les digo, si bien es cierto, la ley no lo establece así, el perito evaluador tiene una gran relevancia. Y acuérdense que
precisamente quien tenga que expedir el documento o proporcionar la información, tiene que ser una información real, porque si es una información falsa, inexacta, etcétera, ya podrá estar enmarcado en la hipótesis normativa que nos señala, si no me equivoco, es el artículo 63 de la ley. ¿Por qué? Porque ya se está proporcionando a la autoridad una información falsa, que no es real y que por lo tanto no corresponde a lo que se debe de informar. Entonces, tenemos que ir más allá de lo que nos establece la ley. ¿Por qué? Porque acuérdense que no solamente la ley nos está hablando de lo que de una tipificación de una conducta de lavado de dinero. Tenemos el Código Penal Federal en donde está tipificado el delito de lavado de dinero y allí establece otras conductas. Entonces, nosotros estamos obligados a conocer en una forma conjunta todo lo que establecen los ordenamientos jurídicos, ya que si bien es cierto que esta ley es una ley preventiva y que no obstante eso ya tiene aquí sanciones por conductas que pueden considerarse delitos, está la tipificación del delito de lavado en el Código Penal Federal. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Como una sugerencia, por las actividades que ahora tiene la ley, que son actividades vulnerables, lo que necesitamos es estar en una constante capacitación, y esa capacitación llevará hasta el hecho de que sepamos con quién estamos tratando, quién es nuestro cliente. Esa va a ser nuestra principal obligación. ¿Para qué? Para poder presentar un informe correcto, una información real, y que evitemos el que nos veamos involucrados en una posible investigación o inclusive en algo más grave. Entonces, no es algo por lo cual tenemos que decir no se puede, esto es muy grave, no. Vamos a buscar las formas, pero lo que se requiere es una capacitación de todos aquellos personas que van a estar cerca del cliente. Tendrán que saber cuál es la información que se debe de obtener. Y no se espanten, porque quien sabe desde cuándo las instituciones financieras están llevando a cabo el conocimiento del cliente, también pensaron que iba a ser difícil, que iba a ser costoso, que no iba a ser beneficioso. A la larga fue beneficioso. ¿Por qué? Porque hay muchas situaciones que se les presentaron a las instituciones que tengan el sistema financiero, en donde podían tener el riesgo de verse involucradas, tal vez por malos empleados o por malos funcionarios bancarios. Es el caso, ¿sí? Entonces, tenemos que tratar de capacitar a nuestro personal a través de manuales, como se lo señalaba Carmen, a través de capacitación constante y tener nosotros la seguridad de que si alguno de ellos actúa ya de forma dolosa fue porque quiso, no porque le faltara el conocimiento o la capacitación. Y bueno, aquí les hablaban de que escribí un libro. Sí, efectivamente, yo tuve la oportunidad de poder estar tanto en las áreas preventivas como en las áreas represivas, es decir, tanto en la Secretaría de Hacienda como en la Procuraduría General de la República, precisamente viendo la cuestión preventiva y la represiva de lavado de dinero. Pero quiero aclararles, allí está la experiencia de México, parte de la experiencia de México, cómo es que nos fuimos incorporando, qué debe entenderse por lavado de dinero, cuáles son las formas en que se puede lavar dinero, etcétera. ¿Sí? Está, y así se trató de plasmar con un lenguaje sencillo para que lo pudieran entender cualquier lector. Pero quiero aclararles, todo lo que se obtenga de regalías de este libro está para la UNAM, no es para la autora, ¿sí?
¿Por qué? Porque la UNAM me dio a mí la posibilidad de estar donde estoy. Estar aquí para quien quiera obtenerlo. Es un libro que, si bien ahorita estamos tratando de sacar la actualización, porque acaba de salir el reglamento, les dará la idea de lo que en realidad es el lavado de dinero. Hablamos de lavado y qué es el lavado y todo, pero muchas veces no conocemos sus alcances. Aquí lo comprenderán, y con mucho gusto además estaremos a sus órdenes para cualquier otra precisión, inclusive alguna consulta, etcétera. Estamos nosotros aquí con mucho gusto para atenderlos. Muchas gracias. El libro se llama El fenómeno del lavado de dinero en México. Está coeditado por RUA y la UNAM. Y perdón que tuve que hacer el comercial, pero a mí cuando la gente escribe sí la reconozco. Gracias. Les pido la luz, por favor, para presentar al doctor Pérez Fernández del Castillo. Podemos decir muchas cosas de él, tiene una currícula vasta, pero yo destacaría dos grandes cosas. Es un gran maestro y notario público. Bueno, poca luz, pero no importa, mucho entusiasmo. Muchas gracias. Muy agradecido por tu presentación y por la invitación. Quisiera ser muy práctico y al grano, porque parece que las intervenciones son muy breves. Yo creo que esto tenemos que tener más cuidado los notarios en nuestra situación personalísima, porque ya se han muerto algunos. Dos casos, uno de ellos gravísimo en Michoacán. Un gran notario iba a tomar cursos con nosotros y además un padre excepcional, porque iba con un hijo y una hija que habían terminado la carrera, y se dio cuenta que en un poder especial que le estaban pidiendo, además irrevocable, pues era fruto de un secuestro que él estaba advirtiendo. Entonces de repente dijo: acabo de recibir una llamada, tengo que ir a hacer un testamento, no lo puedo atender. Y dice: usted hace el poder ahorita, tengo que ir a un testamento. Y entonces lo mataron ahí en su oficina, delante de su hijo. Entonces las cosas no son tan fáciles, ¿no? Y mucho más allá, estamos hablando cuando se hable de delincuencia organizada. A mí no me interesa así en el abstracto quién está ahí enfrente de mí pidiendo un servicio. A principios de este año, en una de las mesas de mi oficina empecé a escuchar manotazos, y cuando la gente manotea en una mesa me doy cuenta que hay algún conflicto. Comparto con Arturo ser mediador certificado, y los mediadores adquirimos una cierta habilidad para observar la conducta no verbal o el lenguaje no verbal. De repente entonces estaban cada vez estos grupos con un señor muy bien presentado, muy fino, con un reloj apantallante, además traía su Mont Blanc. Yo uso para las firmas de mi escritura estos que no saben fallar, porque además no se pierden, porque luego piensan que firman al escritor de su casa y es recuerdo y se llevan las Mont Blanc. Entonces no uso más que esto. Pero sí observas quién es quién. Y de repente dijo: ¿y cuál es el problema? Entonces dijo: pues es que el señor nos quiere cobrar la hipoteca. Bueno, ¿y de qué están hablando? Pues esa escritura, dice el abogado del acreedor: aquí en la escritura de hipoteca, los señores hipotecaron su edificio y no nos han pagado y vamos a cobrar. Pues no lo vamos a pagar. Ya te dije que no te vamos a pagar. Estos eran 4 y ahí había 2. Uno de ellos era el abogado y dijo: no le podemos pagar porque ellos no son deudores, son socios. No somos socios. Aquí dice que yo le presté. No me prestaste. Tú invertiste para que nosotros asaltáramos el tráiler. Y el tráiler
venía con mercancía de contrabando y pues la policía lo detuvo al chofer. Son hábiles para que el chofer no pueda descubrirlos y dio como consecuencia que pues se perdieron los 2 millones de pesos y entonces el acreedor quería cobrar y ellos dijeron no, somos socios, perdemos por partes iguales. El abogado se le hizo fácil ver que esto era una acción hipotecaria, debe haber aquí muchos abogados, y pues ejercitó la acción hipotecaria y se murieron él y el acreedor hipotecario. Así es que yo veo atrás de la ley otras cosas muchísimo más delicadas que se pueden presentar. Yo no digo en el banco, yo no digo en otras instituciones financieras, yo hablo nada más de mi pequeño nicho del que yo voy a hablar, que es una pinche notaría esta mañana. Bueno, aquí el tema es que nosotros sí estamos muy dentro del control. Yo creo que esto, como anunciaba nuestra expositora última, esto es más allá del lavado de dinero, es un fraude fiscal. Al Capone no lo agarraron por terrorismo, lo agarraron por lavado de dinero porque puso lavanderías y de ahí viene el nombre, ¿eh? Bueno, sí se lo puso en su libro la maestra, pero de todas maneras el 108 pues marca claramente la defraudación fiscal y el 59 fracción tercera es un indicio de que todo está dirigido hacia eso. La maestra María Esther Gordillo no está, o Elba Ester, no está en la cárcel por ser terrorista, no, y por ser otras cosas tampoco, porque no va a pagar impuestos, ahí está. Entonces, hay 3 fedatarios, los corredores, no solamente los mediadores, sino ahora cuidado en una diligencia de remate, porque el juez no tiene fe pública, pero el secretario del juzgado sí, y entonces pues va a dar fe. Y aquí lo interesante es que dice el postor, exhibió un billete de depósito y va a pagar después. Sí, nada más que ahora el 24 nos va a decir, bueno, el 32 nos va a decir, queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones en general, liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o pago de operaciones mediante el uso de monedas y billetes. Entonces ya nadie puede pagar en efectivo. Nosotros en ese problema no tenemos tanto. ¿Saben por qué? Porque generalmente dicen que ya pagaron antes de la firma de la escritura. Todos los que están aquí entran a actividades vulnerables, ¿eh? Porque no se ve uno aquí así como de clase media no. Hay clase media para arriba, que son ustedes, y media jodida para abajo. Entonces, yo veo que ustedes son transmisión de derechos reales, de inmuebles, todas las operaciones inmobiliarias, que no sean mediante el sistema financiero, organismos de vivienda, FONAPO, FONATUR, ISSSTE, FOBISSTE, etcétera, y que cuyo precio esté más allá de 1.036.160 pesos. Ninguno de ustedes tiene una casita de esas. Sí puede ser, porque oía a nuestra compañera que hablaba de las tarjetas de crédito. Abusados, porque esas tarjetas son de aquí y son de allá. Sí, yo, bueno, cuando al menos en la notaría hemos tenido el problema de adquisición de casas de hijos de riego y hijos de temporal. Luego les explico cómo es eso. Sí, la tarjeta de crédito va para la señora que es totalmente palacio. También hay tarjetas para el puerto de Liverpool, no son tan palacios, pero también tienen casas chicas que no son tan chicas y que forman parte del cuidado, porque ¿qué creen? No es verdad, donde veo que hay equivocaciones, que es una adquisición de 1.036.000 pesos, no, que lo acumules en 6 meses, así es que puedes comprar. Algunas les da para tener varias casas chicas, pues abusado, porque entonces si tú pues sí, no, yo creo que hay que ser, ya llegó la hora de la moderación, por favor. Yo creo que sí. Bueno, me preocupa muchísimo porque esto del fideicomiso, esto de la constitución de sociedades, más aumento, más disminución, más fusión, más escisión,
más compraventa de acción, son 6 operaciones vulnerables importantes. No me interesa tanto. Yo te preguntaría si tengo 2 minutos para hablar de una operación que tienen que tener cuidado y que queda ya prohibida prácticamente, que es el mandato, el mandato especial irrevocable. Si me permitieran 2 minutos y un poquito me puedo alargar en eso y dejamos toda su leyecita por la paz y nos dedicamos a eso, porque muchas personas compran y compran con medio de un poder. Hay 2 poderes importantes. Y generalmente nada más va el mandante, nunca va el mandatario, va el poder de pleitos y cobranzas, de negociación y de dominio. Cuidado. En primer lugar, porque es un poder muy difícil de otorgar. Muy frecuentemente vemos errores cuando tenemos a la vista los documentos en la misma redacción. Fulano de tal ya un poder como vendedor y se lo dio al comprador. A la hora que van 5 años después, y el acta de matrimonio. ¿Y para qué quiere usted el acta de matrimonio? Pues que necesitamos que el título dice casado. ¿Y dónde está la situación conyugal? Tráeme a la señora. ¿Qué quieres con la señora? No, yo nada quiero con la señora, pero de todas maneras no firmó. Ese es un tema. Otro tema interesante del mandato especial irrevocable es que piensan que ya compraron inconvenientes para el mandante y para el mandatario. Por lo pronto le van a poner un edificio encima, porque aquí el tema es cuánto ahorro fiscal por cuánta seguridad. El tema no es lavado de dinero, es todos los que se dedican a bienes raíces, todos los que emprenden construcciones, no quieren escriturarse porque van a hacer un desarrollo y entonces se ahorran el paso del vendedor al comprador y después al condómino. Entonces, pues dicen, pues directamente de aquí para allá. Bueno, si ustedes son vendedores, agua, porque entonces toda la utilidad fiscal va a ser para ustedes. Y si no eres esto, si no vas a ser comprador, bueno, pues fíjate que hay un corredor de bienes raíces que tiene aproximadamente 215 acusaciones penales, de las cuales está sentenciado con sentencia firme, está en la cárcel, se apellida Morlet, porque pues para que corra comercial, yo no estoy cometiendo ninguna indiscreción porque sale en el periódico, pero para que se enteren, ¿por qué sigue haciendo fraudes desde la cárcel? Sí, concretamente, ¿me das 2 minutos más? ¿Sí? Entonces, no es conferencia de fraudes, cómo hacer fraudes inmobiliarios, pero sí. Entonces, ¿cómo es esto? Pues es una cosa muy interesante, porque al propietario no le pagan. No son dueños, pero el mexicano compra lo que sea, y además en un papel, no van con el notario, lo firman, y entonces el corredor o el desarrollador, vamos a llamarle, se sale. Muy bien. Vamos a poner un ejemplo con nuestra amiguita. Yo me la encuentro y le digo, oye, ¿y el terreno de 10,000 metros de tu papá qué pasó? Pues ahí está. ¿Y por qué no desarrollas? Es que no tenemos liquidez. Porque nos asociamos. Tú pones el terrenito y yo pongo la construcción. Y basta que el defraudador le dé más prestaciones al defraudado para que el defraudado caiga. ¿Por qué no hacemos una cosa? Mira, vamos a hacer esto. Yo voy a construir una casa para tu mamá y en igualdad de circunstancias una casa para mí. Y empiezo y termino la casa y se le escrituro, pues no necesito escriturar, se les de ella, pero ella me escritura a mí, no, a otra persona. Yo estoy fuera. Y luego hacemos 5 casitas aquí, 5 casitas allá y las vamos a vender, pero yo soy el experto en las ventas. Entonces yo voy a poner la construcción, no te pago a precio actual, te pago a precio de plusvalía cuando estén. No es lo mismo pagar precio en greña que el precio ya construido. Y además se va a quedar con una casa, pero necesito que me des un poder, sacas tus antenas,
de actos de dominio irrevocables. Bueno, entonces ya tomó posesión de la casa, estamos construyendo y yo voy al banco, al que quiera. A ver, ¿me puedes dar dinero sobre las construcciones ya terminadas, porque necesito terminarlas? Y voy a tener todo el financiamiento, no sé si estén aquí los banqueros, pero a eso es de todos los días. Ahora bien, cuando me da el dinero, se va el inversionista con el santo y las limosnas. Algunos son muy católicos, no les gusta eso del santo, ni menos las limosnas. Se va el perro con toda la longaniza, que es exactamente lo mismo. Y deja plantados a todo mundo, porque esto yo ya lo vendí a preventa. Y ya tengo los anticipos. Y le voy a dejar el problema a los compradores en preventa, que ni siquiera está regida en el Código Civil, y al banco. Y se van a pelear. Y de todas van a perder todos los propietarios que compraron con un contrato de promesa. Y la que va a perder su terreno es su mamá. De 10,000 metros o más. ¿Ve? Me estoy explicando para darles así como diciendo de qué se trata. Siguiente cuestión. La siguiente cuestión es que ¿quién dice que porque Alfredo me otorga un poder especial irrevocable, yo ya estoy seguro de que con eso le voy a vender a los condones? ¿Qué pasaría que Alfredo le hable a su compadre y le dice, oye, está ahí un loco haciendo 3 edificios en mi terreno, embárgame por 5 millones y ahí vamos al triunfo de la causa? ¿Quién impide que él como mandante venda? Nadie, él puede vender. Entonces, ¿dónde está la seguridad? No hay seguridad. Ojo, en Michoacán, si se otorga el mandato en Michoacán, ese mandato dura 1 año. Y aquí junto a nuestros vecinos del Estado de México dice 3 años. Y ya tenemos poderes en donde ya se pasaron los 3 años y ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a firmar? Ya se extinguió el poder. ¿Se fijan? Además, el mandato termina con la muerte del mandante o del mandatario. Y si se te muere, ¿qué voy después? Y le digo, oye, tu papá me firmó un poder porque yo ya le había pagado. Sí, tío, ¿cómo no? Sí, pero nada más que olvídate de eso. Entonces se te muere o entra en estado de interdicción. Ahí hay un paréntesis, porque cuando alguien no quiere que entre en estado de interdicción y que entre su cónyuge a administrar, bueno, pues les doy el tip. Pueden irse a la tutela cautelar. Entonces ustedes nombran un tutor para su propia incapacidad, porque yo tengo una esposa a lo mejor muy linda, muy buena administradora, tiene 2 pesos y ya gastó 500, entonces pues no va a administrar. O a lo mejor tengo un negocio pues con una amiga especial y ella va a tronar ese negocio o no lo va a tronar. ¿Se acuerdan de ese testamento que dice, bueno, dejo a mi amiga el Cadillac del Dorado, porque así fue la realidad? Pero no dijo así, dijo el producto de la venta que se obtenga con la enajenación del Cadillac. Pues la señora lo vendió en $2 y le dijo, mi amor, aquí tienes los $2, porque es el producto de la venta, lo vendí en $2. Entonces hay que tener mucho cuidado, no solamente en las cosas presentes y futuras. Finalmente, mira, el 2596 tiene 3 párrafos. El primer párrafo dice, el mandante puede revocar el mandato como y cuando le parezca. ¿Por qué puede revocar? Porque se otorga por confianza. Entonces, te perdí la confianza, te lo revoco. No tengo que probar judicialmente que ya no le tengo confianza. La confianza es algo que no se puede probar. Algunos de los jóvenes que están aquí saben que cuando una dama empieza a hablar así es dificilísimo. Es que la confianza es como una copa que se rompe. Y aunque le pongas... ¿No han oído eso? Bueno, me han contado. Dicen,
Y aunque le pongas cola loca o le pongas resistor 5000, ya se perdió, ya no queda igual, no sabe lo mismo. Pues sí, se perdió la confianza. Pues sí, entonces tú revocas la confianza. Y luego dice menos. Es que muchas veces la ley en su lenguaje dice algo. Y dice pero, porque dice a veces pero, a no ser, salvo, excepto. Y entonces lo que dijo Hermoso no se cumple, menos en dos casos. Cuando es un medio para cumplir una obligación contraída o cuando es una condición de un contrato bilateral. Pero hay que ponerlo, porque si no lo pone la jurisprudencia de la Corte ya dijo que no es suficiente, que tienes que poner el por qué es un medio para cumplir una obligación contraída. ¿Cuál es esa obligación contraída? Y les diría yo que el 99% de los poderes no lo quieren. Y entonces, si tú pones que es una compra-venta, ya estás en la actividad muy vulnerable, te quisiste ir por el lado del poder, pero ya caíste en esto. La siguiente cuestión es que el siguiente párrafo empieza con una frase que dice, tú que eres escritora, dice, en estos casos. ¿Cuáles casos? Cuando es la excepción, un medio para cumplir una obligación contraída o una condición en un contrato bilateral. En esto. Entonces, el mandatario renuncia. Ojo, la renuncia es nada más para el mandato. Porque alguno de aquí se puede decir, es que ya conocí una nueva forma de extinción de las obligaciones, renuncio. Y llega a su casa, viejita, ¿qué crees? Renuncio. No, eso se llama divorcio y sigue otras cuestiones, aunque no sean lavado de dinero. Entonces, pues verdad que cuando dice en estos casos, todo lo que dice es en estos casos. Y el último párrafo dice, la parte que revoque el mandato en tiempo inoportuno pagará daños y perjuicios. Entonces, ¿dónde está el poder irrevocable? En primer lugar, el artículo no dice nada, absolutamente nada que sea irrevocable. Dice que menos. Y después, al iniciar el párrafo, en estos casos son todos los demás casos y están incluidos todos los poderes. Bastaría que la interpretación jurídica del 2596 sea tan ambigua para que nadie en su juicio busque ese instrumento jurídico para la seguridad de sus negocios. Ahora no es suficiente el poder, tienen que comparecer los dos. Y fíjense, la diferencia entre el mandato sin representación y este es que nosotros en las actividades vulnerables tenemos que decir quién es el dueño beneficiario, ¿no? O controlador, pues el mandatario. Pero en el mandato sin representación no. En el mandato sin representación, que es una representación oculta, tú no sabes con quién estás contratando. Pero ¿cómo lo permite la ley? Si lo permite la ley en el Código Civil, lo permite 2570 y lo permite también en comisión mercantil y lo permite también en la asociación en participación, en donde el asociante trata con el público. Tú no sabes quién está atrás de ti y no sabes con quién estás contratando lavador de dinero. Entonces se vuelve más difícil. Sí se ha usado muchas veces y a veces va a ser necesario usarlo. Por ejemplo, la mina más importante de México en carbón se llama Micare y está en Coahuila. En Coahuila, ¿qué hay? Desierto, está en Monclova y ahí no hay más que desierto y algunas plantitas setas. Fuera de setas no hay nada. Luego, entonces, pues hay que tener cuidado. Entonces, llegó Gutiérrez y González y me dice, si yo digo que vamos a comprar Comisión Federal de Electricidad, te van a vender a polvo de oro. Entonces, yo voy a comprar ranchos y ahí apareció un loco comprando ranchos en el desierto. A veces se usa, podría poner muchos ejemplos, el tiempo es muy reducido, pero sí les puedo poner casos de la vida real en donde es muy útil, pero ahí el verdadero controlador beneficiario no es el mandatario, sino el mandante. Quiere decir, abogados que estén aquí, ya no es suficiente un poder. No es lo mismo representación que poder. Hay mandatos sin representación, hay representación sin mandato, pero el poder está dentro del mandato y aquí ya no hay poderes, hay contratos de mandatos donde tienen que venir los dos
los dos identificarse, los dos tener todos sus documentos en el archivo y si no, entraremos en problemas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor. Yo me quedo con una reflexión interesante. Fíjense cómo estuvimos en los dos lados, ¿no? Empezamos hablando del delito cuando era en la mañana, empezamos hablando de lo que realmente es el lavado de dinero, va avanzando en la mañana, nos vamos a asuntos administrativos, lo engorroso que se vuelve para el ciudadano ahora el cumplimiento de todo esto, y ahora resulta que regresamos otra vez a entender el por qué pasa eso. Yo personalmente sí creo que muchos de nosotros nos pasamos de vivos, es decir, sí abusamos nosotros del sistema. Y si bien esta ley no salió tan perfecta, yo tampoco conozco muchas leyes perfectas, pero sí para mí es un gran paso para entender que estamos ya en un mundo que perdió la inocencia. El pretender que vamos a seguir haciendo los negocios como en 1980 ya está fuera de contexto. Ya no podemos seguir siendo tan inocentes y hacer las cosas como las sabían hacer nuestros antecesores, nuestros jefes, nuestros padres. Hay que entender que estamos en un mundo completamente distinto. Y si bien es cierto, es un poco chocante y engorroso el tener que identificar al cliente, el tener que hacer todas estas operaciones controladas, y sí se siente un tema de fiscalización, también tenemos que reconocer que nos habíamos pasado un poco de vivos en el tema de las contribuciones que teníamos que pagar. ¿Qué espero yo que suceda? La verdad no sé, entiendo que tenemos ahora que cumplir con todos estos requisitos, tenemos que desarrollar negocios de bodegas, que yo veo una gran oportunidad ahí para guardar papeles, para guardar servidores, información, pero me gustaría ahora cederles un poco a ustedes la palabra, aprovechando el panel que tenemos, para saber si tienen algún comentario, alguna duda que quieran que alguno de nuestros panelistas lo pueda contestar. Por acá. La legislación está verdaderamente para nosotros en la peor desventaja, porque por ejemplo, toda la fiscalización de los clientes que nosotros en algún momento tenemos que aportar, la aportó el HSBC con todos los clientes que por tantos años les hicieron algo, porque la multa, pues la pagaron y siguen. La multa, ellos se conocían, como tú decías hace rato, el expositor, todos sabían lo que estaban haciendo, nadie hizo nada, siguieron sacando ventaja, pagando los impuestos, que al gobierno también le interesa, sacando su ventaja, y a raíz de eso nos aplican a los demás el famoso IDE y que nos tienen pisados a todos. Ahora, el gobierno confisca al chino, a Shelley Ligón, 5,000 millones de dólares. Vemos una alberca más grande que así, llena de dinero. ¿Qué hacen con eso? ¿A quién lo aplican? ¿En qué se usa? Porque todo es quitar, todo es confiscar. Entonces, es una ley embúdoma. Entonces, toda esa fiscalización a la que nosotros estamos, pues el banco, como te dice la ley, el desconocer la ley no te exime. Entonces ellos pues le dijeron, ándale, vete a tu casa, no lo vuelvas a hacer, págame y te vas. No, porque ese es un ejemplo de lo blandengue que es el sistema. Entonces para nosotros, que somos cautivos, como tú dices, pues nos tienen atorados. Y los bancos pues siguen creciendo y haciendo torres. Y si hace 500 años se llevaban el oro de México en barcos, pues ahorita en transferencias los bancos lo están pasando para el otro lado. Y entonces aquí en México, ¿qué? Se queda. Porque no tenemos más que unos 2 bancos mexicanos, lo demás todo es extranjero. Entonces, eso que nos han importado, el notario lo felicito porque a pesar de ser su trabajo tan duro, fue el más ameno, el más sonriente y el más simpático, el notario. Aunque haya llegado tarde. Bueno, ese es mi punto. Cuando quiera pasa a hacer su testamento con mucho gusto. Es que más vale reír que llorar con esta ley. Otra intervención. Buenas tardes. Agradecerles sus intervenciones y a los fedatarios públicos y participantes. Quisiera saber su opinión acerca del concepto que se presenta en esta ley y que por lo menos para mí me llama la atención,
que se refiere a los vehículos corporativos. Tratándose de prestadores de servicios, en el artículo 17, en la fracción 11, en uno de sus indicios, señala cualquier otro vehículo corporativo. ¿Cuál es su concepto? Si existe algún antecedente legislativo o de interpretación administrativa, y cuáles pueden ser las consecuencias de que los prestadores de servicios utilicen un vehículo corporativo. Lo paso porque me toca el 17A. Son puros inmuebles, así es que les dejo los bienes muebles por otro lado. Si vemos la fracción, ¿cuál es la que dices? Del 17, ¿no? La fracción 11, ¿qué? La constitución, decisión, fusión, operación, administración de personas morales o vehículos corporativos, incluidos el fideicomiso. Sí, vehículos corporativos, salvo su mejor opinión, yo entiendo medios corporativos, son figuras corporativas atípicas, compraventa global de activo y pasivo que no está regulado en nuestra legislación, por ejemplo, que en España sí. Yo creo que a eso se refiere. Gracias. Ya existe en la legislación mexicana una figura poco entendida y muy usada, que es el sindicato, los sindicatos. Tenemos sindicatos que le llaman equivocadamente de estados y los sindicatos que ellos mismos se llaman privados. ¿Cómo le apega a estos sindicatos, a los privados, la ley de lavado de dinero? En mi caso, yo creo que la consecuencia va más allá de los sindicatos, de las agrupaciones que tienen, que muchas de ellas, vuelvo al tema de atipicidad, ¿no? Muchas de ellas toman figuras que van más allá de la prevista por la ley, y yo creo que sí, que son actividades vulnerables, no como el sindicato, sino que esta ley va más allá, algo que se había estudiado hace mucho tiempo, del velo corporativo, de desentrañar de cada individuo, cada actividad que está realizando, más allá del tema jurídico. Por ejemplo, algo que tiene que ver, yo creo, con lo que estás platicando, lo del beneficiario controlador, que va más allá del tema jurídico. No es que jurídicamente tenga el control de la operación, es desde un punto de vista económico. Yo creo que va en el mismo sentido lo que tú estás comentando. No importa la figura jurídica que se tome, no importa si es una asociación, si no lo es, si tiene personalidad jurídica o no. Se va a aplicar la teoría del velo corporativo y se va a ir a cada individuo en la responsabilidad de las operaciones que realiza. Yo quisiera agregar nada más, pero si me permiten, es que recordemos que aquí lo que nos está pidiendo es la información. O sea, ¿quién va a tener la obligación de informar cuando se realicen este tipo de actividades? Es exclusivamente para eso. ¿Por qué? Porque aquí la autoridad va a tener esa información y ella decidirá qué va a hacer con esa información, si va a investigar, si la va a cruzar con otra, a dónde va a ir a dar esa información. Miren, voy a hablar a lo mejor aquí en opinión personal. En primer lugar, esta información es obvio que se le va a entregar a quién. En primer término, a veces al SAT, y que yo lo comentaba antes de iniciar. El SAT, ¿cuál es su función? Es tributario, sí, es tributario y es fiscal. ¿Qué tiene que ver con la posibilidad de estar preveniendo o investigando delitos? No es su función, o por lo menos hasta ahorita en su reglamento no está. ¿Sí? Entonces, habría que ver. Y luego de allí que se va a ir a la unidad de inteligencia financiera. Pero la unidad de inteligencia financiera, ¿qué es lo que tiene que hacer con esa información? Con ese gran cúmulo de información. Imagínense ahorita toda la información, como lo señalaba la señora que hace rato habló. Tiene muchísima información que proporcionan aquí
los bancos, ¿y qué hace con ella? ¿Y qué hace con ella? Se supone que la tiene que analizar y detectar operaciones presumiblemente que pudieran ser de lavado de dinero. Pero ¿cuánto hemos visto? No hay mucho. ¿Por qué? Porque además, acuérdense que una de las funciones de la Secretaría de Hacienda pues es procurar que el sistema financiero, ¿sí? Mexicano o extranjero, pero pues eso es lo que hace, ¿sí? Entonces, no hay mucho. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer con esa información? Yo diría, lo tiene la Secretaría de Hacienda, pues lo va a hacer mucho para efectos fiscales, ¿sí? Si ustedes ven la estructura de la ley, ven la estructura del reglamento, se asemeja más a una estructura de las leyes financieras. Que bueno, que les digo, todo será perfectible, pero esto también va encaminado allá. Tienen esa información. Y además, por si ustedes no lo han visto, si ustedes ven el Código Fiscal de la Federación, por allí dice que el delito de defraudación fiscal se puede investigar a la par que el delito de lavado de dinero. Entonces, imagínense, la propia autoridad va a investigar los dos delitos. ¿Y qué quiere decir con eso? O sea, que primero va a determinar defraudación fiscal y si el dinero proviene de actividades ilícitas, entonces, ¿qué? ¿Le va a legalizar el dinero? Y después de allí, o va a ser un previo o predicado el de defraudación fiscal para luego irse por lavado. En fin, miren, son muchas cosas. Por eso les decía que no hay que concretarnos exclusivamente a esta ley, que en realidad esta ley lo que nos está pidiendo es información. Infórmame quiénes son, qué hacen, ¿sí? Quiénes son tus clientes. Y tú estás obligado y te sanciono. Y si no me informan, yo ya puedo presuponer que a lo mejor estás tú también como partícipe del delito o estás ayudando a que se lleve a cabo, etcétera, ¿sí? Pero aquí lo que ahorita tenemos que ver es, vamos por partes, pues ¿cómo vamos a cumplir con esas obligaciones? Porque la ley ya está, entonces tenemos que cumplir cómo vamos a informar, ¿sí? Hola, Botón, es un placer verte. Aquí mi mami te manda muchos saludos. Lupita Arisconilla. Bueno, tenemos una duda con respecto a los servicios profesionales inmobiliarios. Muchas veces firmamos un contrato de prestación de servicios de administración. Obviamente vamos a tener que avisar a las autoridades con respecto a que los clientes están rentando y cuánto perciben al mes, así sea un peso en adelante, tengo entendido. Claro, no hay un peso, pero bueno, es un decir. Ahora, ¿qué hacer con las personas que nos buscan para rentar solamente, no administrar? ¿Vamos también que avisar? Porque mucha gente no paga impuestos, simplemente nos pide que rentemos y nosotros ahí terminamos nuestra función. Esa es mi pregunta. ¿Tenemos también que avisar de todos los movimientos que hagamos? Muchas gracias. Claro que sí, estás ahora muy involucrada y además ahora te tienes que certificar y ahora vas a ser profesional inmobiliario y además que la Secretaría de Economía del Distrito Federal te va a dar un documento y entonces ya no te sale. Tienes dos problemas con el inquilino. Uno, que es la fracción 24 del 17, en donde está hablando de constitución de derechos personales de uso y goce de bienes. Ese derecho personal se llama arrendamiento. Entonces tú tienes ese problema y otro que no está aquí en esta mesa, que se llama extinción de dominio. Tienes que tener mucho cuidado. La última extinción de dominio del Distrito Federal es interesantísima porque es un departamento en condominio que le rentan a un joven. Ese joven manda recados por internet y uno de los destinatarios de ese internet fue un niño de 14 años. Déjame decirte, un niño de 14 años. Lo invita a un VIPS que está junto al edificio y empiezan a charlar. No hay alcohol ni nada, nada más, simplemente se hicieron amigos. Al rato el joven lo acusó de violación. El niño acusó de violación al que lo invitó. Pero
el otro se defendió y dijo que no era violación porque él había ido 9 veces, así es que como violación, pues no era violación. Pero subió las fotos a internet y eso es prostitución infantil. Y en las fotos aparece el departamento y aparece todo. Y entonces, judicialmente dice, ahí se cometió el delito y al propietario le ejercitaron la acción de extinción de dominio y ya no la tiene. Así es que tú tienes 2 problemas, tú eres asesora. Yo creo que ahora es como cuando te vas a casar, vas a tener que hacer una investigación con quién y qué, cuáles son sus intereses, y todo, porque otros se van por todo el capital, no nada más por los intereses. Y entonces, lo que tienes que ver quién es ese inquilino y qué va a hacer. Ahora tienes que hacerle, cuando tienes un buen inquilino, no le suban la renta, mándenle flores, por favor, en la gratitud de que no hay ni lavado de dinero ni extinción de dominio. Gracias. Nos da tiempo de una más y después para el receso, por favor. Yo quisiera ver quién me puede aclarar una duda que tengo respecto al artículo que establece obligaciones del corredor público en materia de identificar la forma de pago y así como también identificar a las partes intervinientes. Dice que con excepción de la fracción 1 a 7 del artículo 32, las operaciones, y está dentro de las obligaciones de los corredores, deberán formalizarse. Esta palabra a mí no me queda muy claro qué quieren decir con ello. Deberán formalizarse mediante la expedición de los certificados, facturas o garantías que correspondan o de cualquier otro documento en el que conste la operación. Asimismo se verificará previa a la operación de la identificación de quienes realicen el acto y la forma de pago. ¿Qué quiere decir con formalización de facturas, certificados? Estamos en el 33, ¿no? Platicando del 33. Correcto. Sí. Bueno, yo te voy a decir lo que se refiere a lo que se refiere en mi opinión, ¿sí? Yo creo que todo esto debemos celebrar operaciones, cuando son operaciones, en nuestro caso, operaciones mobiliarias y que rebasen tal punto deberá hacerse identificar. Cualquier otra, hasta ahí vamos bien, cualquier otra operación que se realice y que no hagamos, en nuestro caso, en póliza, no me imaginaría cuál fuera el caso. Pienso, por ejemplo, en que se hagan actas, ratificaciones de firmas. Solamente pensaría, se me ocurriría, porque en el caso de ratificaciones de firmas, porque en nuestro caso, que es el mismo caso notarial, la fe pública es totalmente instrumental. No puedes hacer fe pública más que en póliza o en acta. Entonces, no encontraría un supuesto donde se aplicara eso a nosotros. Yo lo vería así. A propósito, porque eres una gran corredora, no de maratón, sino de la corredoría pública. Fíjate, cuidado con el IFE. Yo ya tengo checado la falsificación perfecta del IFE y lo tengo. Resulta que el IFE, si se fijan en su foto, alrededor de su foto, bueno, yo casi no veo, pero entonces los que ven, aunque hay muchas muchachas que tienen ojos bonitos y además ven, resulta que hay una línea como negrita, ahí está tu nombre, y además tiene otra fotografía. Hay que ponerlo en una maquinita de rayos ultravioleta, creo que son, y yo la tengo, y gracias a eso me evité un golazo el otro día. Entonces, esto de la identificación, esa credencial no crean que es invulnerable, sí tiene peligros difíciles. Gracias. Bueno, pues le agradecemos mucho a los panelistas del día de hoy, creo que ha sido muy importante para todos.